Hay un tipo de tristeza que el mundo no habla. No la tristeza del duelo que todos reconocen y validan. No la tristeza de la pérdida que tiene nombre y tiene proceso y tiene el permiso social de existir sin explicación. Hay un tipo de tristeza que vive en medio de la gente, que aparece exactamente cuando deberías sentirte bien porque estás rodeado de personas, que se instala en las conversaciones donde todos ríen y tú ríes también, pero algo adentro está quieto con una quietud que no tiene nada que ver con la paz. La tristeza social. La tristeza de estar presente físicamente y ausente de otra manera que no sabes nombrar completamente, pero que sientes con una precisión que ninguna descripción imprecisa puede capturar. La tristeza de no ser visto de la manera que necesitas ser visto, de no ser entendido de la manera que necesitas ser entendido, de tener conversaciones que llenan el tiempo sin llenar lo que en ti necesita ser llenado, de sonreír con la boca mientras algo más profundo espera en silencio a que las personas se vayan para poder finalmente dejar de sostener el peso de parecer bien cuando no lo estás completamente. Si eso resuena contigo, quiero que sepas algo antes de continuar. No estás roto, no estás exagerando, no estás siendo difícil ni ingrato ni demasiado sensible. Estás experimentando algo que millones de personas experimentan en silencio precisamente porque el mundo ha construido muy pocos espacios seguros donde esa experiencia pueda ser nombrada sin el riesgo del juicio de quien no la comprende, porque nunca la has sentido con esa intensidad. Y quiero que sepas algo más. Esa tristeza que sientes no es el destino, es la señal. La señal de que hay una distancia entre quién eres en el mundo exterior y quién sabes que eres en tu interior. Entre la versión de ti que las circunstancias y el condicionamiento y los miedos construyeron y la versión de ti que en algún nivel profundo todavía sabes que existe y que espera el proceso que la traiga a la superficie donde puede ser vivida en lugar de solo soñada. 4 décadas estudiando la psicología del logro y del bienestar humano me enseñaron algo que cambió completamente la manera en que entiendo la tristeza social. No es primariamente un problema de relaciones, es primariamente un problema de identidad. La tristeza social en su raíz más profunda es la experiencia de relacionarse con el mundo desde una versión de uno mismo que no es auténtica, que fue construida para cumplir expectativas, para evitar rechazos, para encajar en los espacios donde el costo de no encajar parecía demasiado alto, para proteger de vulnerabilidades que en algún momento fueron reales y que en algunos casos ya no lo son, pero cuyos mecanismos de protección siguen operando con la automaticidad de lo que nunca fue desinstalado. Y cuando te relacionas con el mundo desde esa versión no auténtica, cuando el yo que aparece en las conversaciones, en las reuniones, en las relaciones, no es el yo que vive en el centro de tu experiencia privada, la conexión real es imposible. No porque las personas a tu alrededor no valgan la conexión, sino porque la conexión requiere la presencia del yo real. Y si el yo real no está presente en el espacio social, si está protegido detrás de la versión construida para la seguridad, la conexión que el yo real busca no puede ocurrir. Y su ausencia es exactamente la tristeza que describes. Lo que voy a compartir contigo en las próximas horas no es una lista de consejos sociales, no es cómo hablar más, o cómo ser más interesante, o cómo hacer más amigos. Es el proceso de convertirte en la persona que quieres ser, no la persona que el mundo espera, no la persona que el miedo construyó, la persona que en tu interior más profundo sabes que eres y que mereces ser en el mundo exterior también. Ese proceso comienza desde adentro, siempre desde adentro. Y cuando se completa, en suficiente medida, el mundo exterior cambia no porque hayas aprendido nuevas técnicas de interacción, sino porque la persona que interactúa es diferente. Y cuando la persona es diferente, las interacciones son diferentes. Y cuando las interacciones son diferentes, las relaciones son diferentes. Y cuando las relaciones son diferentes, la tristeza que venía de la ausencia de conexión real comienza a disolverse porque finalmente hay algo real que conectar. Empecemos desde el principio. El primer territorio del proceso es la comprensión honesta de la tristeza social, no su descripción superficial, su anatomía profunda, porque lo que no se comprende con precisión no puede transformarse con efectividad. Y la tristeza social tiene una arquitectura específica que cuando se comprende, revela exactamente los puntos donde el cambio es posible y donde debe comenzar. La tristeza social no es una emoción simple, es la experiencia de la convergencia de varias necesidades humanas fundamentales que no están siendo satisfechas simultáneamente. Y esa convergencia es lo que le da su peso específico, su calidad diferente a la tristeza ordinaria, su capacidad de estar presente incluso en los momentos que objetivamente deberían ser satisfactorios. La primera necesidad que la tristeza social señala como insatisfecha es la necesidad de ser visto. No visto en el sentido superficial de ser notado o reconocido, visto en el sentido profundo de que otro ser humano perciba algo real de lo que eres, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que importa para ti, y lo reconozca como válido y valioso. Esa experiencia de ser visto de verdad por otro ser humano es una de las necesidades más fundamentales de la psicología humana.
y su ausencia crónica genera exactamente el tipo de tristeza que describes. La segunda necesidad es la de pertenecer. No la pertenencia superficial de estar incluido en un grupo. La pertenencia profunda de sentir que hay un lugar en el mundo social donde tu presencia es genuinamente bienvenida, donde tu ausencia sería genuinamente sentida, donde no tienes que construir, ni mantener, ni sostener una versión de ti mismo que sea aceptable, sino que puedes simplemente ser quien eres y ese ser es suficiente. La tercera necesidad es la de contribuir, la experiencia de que tu presencia en la vida de otros tiene un impacto positivo. Que lo que aportas en las interacciones, sea con tus ideas, con tu escucha, con tu presencia, con tu manera específica de estar en el mundo, hace una diferencia que no habría ocurrido sin ti. Esta necesidad, cuando no está satisfecha, genera la sensación de ser intercambiable, de que tu presencia o tu ausencia no tiene peso diferencial en la vida de quienes te rodean. La cuarta necesidad es la de autenticidad. La experiencia de poder ser quien eres sin el costo de perder la conexión o la pertenencia o el ser visto. Sin tener que calcular constantemente qué versión de ti es más segura para presentar en cada contexto. Sin el agotamiento de la actuación constante que la inautenticidad social requiere. Cuando estas cuatro necesidades no están siendo satisfechas simultáneamente, la tristeza social aparece con la intensidad que su convergencia produce. Y la solución no puede ser superficial porque el problema no es superficial. No puede ser solo aprender a hablar mejor o a ser más asertivo o a conectar más con otros. Tiene que abordar cada una de las cuatro necesidades con la profundidad que cada una requiere. El segundo territorio del proceso es la comprensión de la identidad construida versus la identidad auténtica. Y este es el territorio donde la mayoría de los enfoques del bienestar social cometen el error que los hace temporalmente aliviaderos, pero no permanentemente transformadores. El error de tratar los síntomas de la identidad construida sin transformar la identidad misma. La identidad construida es el conjunto de rasgos, comportamientos, respuestas y presentaciones del yo que fueron desarrollados como estrategias de adaptación ante los entornos que los formaron. Los entornos de la infancia, donde ciertas versiones del yo fueron recibidas con aprobación y otras con rechazo o indiferencia. Los entornos escolares, donde ciertos rasgos generaban aceptación y otros generaban exclusión. Los entornos familiares donde ciertas expresiones del yo eran seguras y otras eran costosas. La identidad construida no fue un error. Fue la respuesta más inteligente disponible en el momento en que fue desarrollada ante los desafíos reales que esos entornos presentaban. El niño que aprendió a ser gracioso para desviar la atención de su inseguridad no estaba siendo falso. Estaba encontrando la manera más efectiva disponible de navegar un entorno que hacía que la inseguridad visible fuera costosa. El adolescente que aprendió a minimizar sus intereses para encajar en el grupo no estaba traicionando su autenticidad. Estaba respondiendo inteligentemente a un entorno donde la diferencia tenía un costo real. El problema no es que la identidad construida fue desarrollada. El problema es que sigue operando cuando los entornos que la justificaban ya no son los entornos actuales. Cuando el adulto que tienes frente al espejo sigue usando las estrategias de adaptación del niño o del adolescente en entornos que ya no tienen los mismos costos y que podrían recibir la versión auténtica con una apertura que los entornos originales no tenían. La identidad auténtica no es lo opuesto a la identidad construida. No es la ausencia de toda adaptación. Es la versión del yo que opera desde los valores, los intereses, las perspectivas y las maneras de estar en el mundo que son genuinamente tuyas, que no fueron adoptadas para la aprobación de otros, sino que emergen de algo más profundo que la necesidad de aprobación, que cuando se expresan, generan la experiencia de coherencia interna, que la identidad construida nunca puede generar porque la coherencia interna es exactamente lo que la construcción para otros rompe. El proceso de pasar de la identidad construida a la identidad auténtica no es un evento. No es el momento de inspiración donde decides ser auténtico y desde ese momento lo eres. Es un proceso gradual de descubrimiento y de práctica. De identificar en qué territorios la construcción opera con mayor fuerza. De explorar qué hay debajo de la construcción que no ha tenido el espacio de expresarse. De practicar la autenticidad en los espacios más seguros primero y expandir gradualmente el territorio donde opera. El tercer territorio del proceso es el trabajo con el miedo al rechazo. Porque en el corazón de la mayoría de las identidades construidas hay un miedo. El miedo de que si el yo real se muestra tal como es, sin las modificaciones y los ajustes y los filtros que la construcción aplica, lo que se mostrará no será suficientemente valioso para ser aceptado. Que el yo real es demasiado intenso o demasiado diferente o demasiado imperfecto para ser recibido con la calidez que el yo construido puede garantizar precisamente porque está diseñado para ser aceptable. Ese miedo al rechazo es una de las experiencias más universalmente humanas que existen. No hay persona que no lo haya sentido en algún grado, en algún momento. Y como todas las experiencias universalmente humanas, tiene tanto el potencial de conectar como el potencial de aislar. Conecta cuando se comparte honestamente.
Aísla cuando opera en silencio como el guardián que determina qué del yo real puede mostrarse y qué debe permanecer oculto para la seguridad. El trabajo con el miedo al rechazo comienza con la comprensión de su estructura. No es un bloque monolítico de terror ante la desaprobación. Es un sistema específico de anticipaciones y evaluaciones que ocurren en fracciones de segundo antes de que cualquier exposición del yo real ocurra. El sistema que en el momento de vulnerabilidad potencial calcula la probabilidad del rechazo amplifica las consecuencias imaginadas de ese rechazo y genera el impulso de retirada hacia la seguridad de la construcción antes de que el riesgo pueda materializarse. Este sistema fue adaptativo en entornos donde el rechazo tenía consecuencias reales. En el grupo escolar donde la exclusión significaba soledad real. En el entorno familiar donde la desaprobación significaba la pérdida del afecto que era literalmente necesario para el bienestar. En los contextos sociales de la adolescencia donde la pertenencia al grupo era la diferencia entre una experiencia social manejable y una devastadora. Pero ese mismo sistema operando en el adulto que tiene ahora más recursos, más opciones y más capacidad de navegar el rechazo que el niño o el adolescente tenían, genera un nivel de restricción de la autenticidad que los costos actuales no justifican. El rechazo de un adulto en el contexto social actual raramente tiene las consecuencias existenciales que el rechazo tenía en los entornos originales donde el sistema fue calibrado. Pero el sistema sigue calibrado para los costos originales. Y esa descalibración entre el costo real del rechazo actual y el costo anticipado que el sistema calcula es exactamente lo que genera el nivel de restricción que la tristeza social expresa. La recalibración del sistema del miedo al rechazo no ocurre con análisis cognitivo solo. Aunque el análisis ayuda, ocurre fundamentalmente con exposición gradual que genera nuevos datos sobre lo que el rechazo realmente cuesta cuando ocurre. Datos que contradicen las anticipaciones del sistema calibrado para los costos originales. Y esos datos nuevos acumulados a través de la experiencia directa de mostrarse auténticamente y sobrevivir los rechazos que inevitablemente ocurren con un costo significativamente menor que el anticipado, van recalibrando el sistema hacia una sensibilidad más proporcional al contexto actual. El cuarto territorio del proceso es la construcción de la persona que quieres ser, no la corrección de los defectos de la persona que eres. La construcción activa y deliberada de la versión del yo que cuando te imaginas siendo esa persona, cuando la ves viviendo su vida, con sus relaciones y sus conversaciones y sus conexiones, genera en ti la resonancia de que eso es lo que quiero. Eso es quien decido ser. La construcción de esa persona comienza con su definición, no en términos de características abstractas, en términos de comportamientos específicos. ¿Cómo habla esa persona con las personas que importan en su vida? ¿Qué tipo de conversaciones tiene? ¿Qué tipo de presencia lleva a los espacios sociales? ¿Cómo responde ante el conflicto? ¿Cómo navega la vulnerabilidad? ¿Cómo establece los límites que la autenticidad requiere? ¿Cómo cuida las relaciones que elige cultivar? Esa definición específica es el mapa del proceso de construcción. Porque no puedes construir algo que no has definido con suficiente precisión. Y la definición precisa es lo que convierte la aspiración vaga de ser mejor en el proceso concreto de practicar los comportamientos específicos que la versión del yo que quieres ser vive de manera natural. Quiero explorar contigo ahora algo que, en la psicología de la transformación de la identidad, resulta ser el mecanismo más poderoso disponible. El mecanismo que hace que los comportamientos que requieren esfuerzo consciente en las primeras etapas del proceso se vuelvan gradualmente naturales, hasta el punto donde no requieren más esfuerzo que cualquier otro comportamiento, automático. El mecanismo es la acumulación de evidencia de identidad. Cada vez que actúas de la manera que la persona que quieres ser actuaría, aunque todavía no te sienta completamente como esa persona, produces una evidencia de que esa persona existe en ti. Y esa evidencia se acumula en el mapa mental de quién eres. Con cada acumulación, el mapa se actualiza ligeramente en la dirección de la nueva identidad. Y cuando la acumulación es suficiente, el mapa refleja la nueva identidad con mayor fuerza que la antigua, y los comportamientos de la nueva identidad comienzan a fluir con la naturalidad de lo que el mapa considera normal. Este mecanismo explica por qué la práctica consistente, aunque al principio se sienta como actuación, produce eventualmente la autenticidad que la práctica estaba buscando generar. Porque la autenticidad no es lo que eres antes de intentar ser diferente. Es lo que te conviertes cuando los comportamientos que elegiste practicar se instalan tan profundamente que emergen sin el esfuerzo consciente de la práctica deliberada. El quinto territorio del proceso es el trabajo específico con la soledad social. Porque hay una diferencia fundamental entre la soledad que elige y la soledad que sufre. Y esa diferencia no está en la presencia o ausencia de otras personas. Está en la relación con el yo que la persona tiene cuando está sola. La soledad que sufre es la soledad de quien no ha desarrollado la capacidad de estar consigo mismo de manera que no sea dolorosa, de quien cuando está solo se encuentra no con una presencia sino con un vacío, con el ruido de los pensamientos que sin la distracción de los otros no tienen a dónde ir excepto hacia adentro, donde los temas más difíciles esperan ser procesados o evitados. La soledad que elige es la soledad de quien ha desarrollado la capacidad de habitar su propia presencia con algo que se aproxima a la compañía.
de quien cuando está solo se encuentra con la persona que más necesita conocer, con las ideas que más necesita explorar, con los sentimientos que más necesita procesar, con la visión de quien quiere ser que solo en el silencio, sin la demanda de la presencia social, puede desarrollarse con la profundidad que requiere. El desarrollo de la capacidad de habitar la propia presencia con calidad es uno de los trabajos más importantes del proceso que estamos explorando. No porque el objetivo sea la soledad, sino porque la capacidad de estar bien consigo mismo es la base desde la que todas las conexiones reales se construyen. Porque quien no puede estar con su propia presencia busca en las conexiones con otros el escape de esa presencia. Y las conexiones buscadas como escape del yo no producen la conexión que el yo necesita porque están motivadas por la huida más que por el encuentro. La práctica de la soledad de calidad comienza con periodos deliberados de tiempo, sin distracciones externas, sin teléfono, sin pantallas, sin música de fondo que llene el silencio antes de que el silencio pueda decir algo. Solo tú, con tu presencia, con los pensamientos que emergen, con los sentimientos que aparecen cuando no hay nada más que llenar el espacio, con la persona que eres cuando no hay nadie que observar cómo eres. Esos periodos al principio pueden ser incómodos. La incomodidad es exactamente la señal de que el trabajo es necesario, de que hay algo en la propia presencia que ha sido evitado y que el proceso de transformación requiere que sea encontrado y conocido en lugar de seguir siendo evitado con la distracción que el mundo social provee generosamente. El sexto territorio del proceso es la construcción de las relaciones que nutren en lugar de drenan, porque no todas las relaciones son iguales en su impacto sobre el bienestar social y sobre el proceso de construcción de la identidad auténtica. Y una parte significativa de la tristeza social viene de haber invertido la mayor parte de la energía social disponible en relaciones que drenan en lugar de en relaciones que nutren. Las relaciones que drenan son las que requieren una versión construida del yo para sostenerse. Las que exigen la actuación de la aceptabilidad sin el espacio para la autenticidad. Las que cuando termina el tiempo pasado en ellas dejan al sistema energéticamente más vacío de lo que estaba antes de la interacción. Las que tienen una dinámica donde la conexión aparente se produce a costa del yo real que tuvo que ausentarse para que la conexión fuera posible. Las relaciones que nutren son las que tienen el espacio para el yo real. Las que cuando estás en ellas sientes que estás siendo más tú mismo en lugar de menos. Las que cuando terminan dejan al sistema con más energía de la que tenía antes de la interacción. Las que tienen la cualidad de la reciprocidad genuina donde el dar y el recibir fluyen con la naturalidad de lo que no es calculado, sino simplemente vivo. La construcción de más relaciones que nutren no es primariamente un problema de encontrar las personas correctas, aunque eso importa. Es primariamente un problema de ser la persona que puede tener esas relaciones. Porque las relaciones que nutren requieren que la persona que las inicia y las sostiene tenga la capacidad de la autenticidad, de la reciprocidad, de la vulnerabilidad apropiada y de la presencia real que esas relaciones requieren para existir. Y si esa capacidad todavía no está completamente desarrollada, las personas que podrían generar relaciones de esa calidad no tendrán suficiente para conectar, porque el yo real que la conexión requiere no estará presente en la interacción. El desarrollo de la capacidad de las relaciones que nutren es parte integral del proceso de construcción de la persona que quieres ser, no como habilidad técnica de interacción. Como el crecimiento de la capacidad de presencia, de escucha, de expresión auténtica y de reciprocidad que las relaciones profundas requieren y que solo se desarrolla en la práctica de intentar tenerlas. El séptimo territorio del proceso es el trabajo con la comparación social, porque uno de los mecanismos que más consistentemente alimenta la tristeza social y que más directamente obstaculiza el proceso de convertirse en la persona que quieres ser es la comparación con versiones idealizadas de cómo otras personas parecen ser en el mundo social. La comparación social tiene una simetría fundamental que la hace inevitablemente distorsionada cuando se usa como referencia para la propia evaluación. Compara el interior de tu experiencia, donde tienes acceso a todas tus inseguridades, tus luchas, tus momentos de mayor dificultad y tu narrativa más autocrítica, con el exterior de la experiencia de otros, donde solo ves lo que eligen mostrar que con frecuencia es la versión más favorable disponible de su experiencia social. Estás comparando tú detrás de cámaras con el mejor take de otros. Y esa comparación siempre produce la conclusión de que otros tienen algo que tú no tienes, una facilidad social que no sientes, una conexión que no experimentas, una autenticidad que parece natural en ellos y forzada en ti. Y esa conclusión alimenta exactamente la narrativa de insuficiencia que la tristeza social genera. Lo que la comparación no captura porque no tiene acceso a ello es que las personas que parecen tener la facilidad social que envidias frecuentemente tienen sus propias versiones de la misma tristeza, sus propias narrativas de desconexión, sus propios momentos donde están presentes físicamente y ausentes de otra manera, sus propias luchas con la autenticidad y con el miedo al rechazo y con la distancia entre quien son en el mundo exterior y quien saben que son en su interior. La humanidad compartida de la experiencia de la tristeza social no elimina tu experiencia de ella, pero la contextualiza de una manera que la saca del territorio del defecto personal y la pone en el territorio de la experiencia humana común.
Y desde ese territorio, la transformación es posible no como la corrección de algo fundamentalmente roto, sino como el desarrollo de algo que todavía está en proceso de crecer. El octavo territorio del proceso es la práctica de la presencia, porque una de las razones más fundamentales de la desconexión social es la ausencia de presencia real en las interacciones. La mente que durante la conversación está en otro lugar, calculando cómo está siendo percibido, anticipando la próxima cosa que dirá, evaluando si lo que dijo fue lo correcto, revisando el historial de interacciones anteriores, monitoreando las señales de aprobación o desaprobación del interlocutor. Esa mente que está en todos esos lugares simultáneamente no está en la conversación y la persona con quien hablas lo siente, no necesariamente de manera consciente, articulada, pero a un nivel sensorial. Registra la ausencia de presencia de quien está físicamente ahí, pero mentalmente distribuido en múltiples monitores de seguridad simultáneos. La presencia real en la conversación, la experiencia de estar genuinamente ahí con la atención completa en el otro, en lo que dice, en cómo lo dice, en lo que comunica, más allá de las palabras, es una de las experiencias más raras y más valoradas en el campo social. Y es rara precisamente porque la mayoría de las personas opera desde el estado de monitoreo de seguridad que la identidad construida requiere para mantenerse. Cuando la identidad construida comienza a disolverse, cuando el miedo al rechazo se recalibra, cuando el yo real tiene más espacio de expresarse sin el costo que el yo construido anticipaba, la presencia en la conversación se vuelve posible de una manera que antes no lo era. Porque la energía que iba al monitoreo de seguridad está disponible para el estar real con el otro. Y ese estar real es exactamente lo que genera la conexión que la tristeza social señalaba como ausente. La práctica de la presencia no es solo la práctica de estar más atento en las conversaciones, aunque ese es un componente. Es la práctica de reducir gradualmente la necesidad del monitoreo de seguridad que la identidad construida requiere. De confiar más en la capacidad del yo real de navegar las interacciones sin el aparato de protección que el yo construido mantiene activo de manera automática. El noveno territorio del proceso es el manejo del agotamiento social. Porque hay personas cuya relación con el espacio social es tal que la interacción, aunque pueda ser positiva, consume un tipo de energía que no se regenera en la interacción misma, sino en el tiempo de quietud que la sigue. Y esa característica, que con frecuencia se describe con el término introversión, aunque la relación entre la introversión y la tristeza social no es directa, necesita ser comprendida y gestionada de una manera que no la convierta en un obstáculo para la conexión que el proceso busca desarrollar, sino en una característica del yo que puede ser honrada dentro de un sistema social que funciona. El agotamiento social no significa que la conexión no sea deseada. Significa que ciertos tipos de conexión requieren un tipo de energía que tiene un límite de capacidad diferente al que tienen otras personas. Y la gestión del agotamiento social incluye el diseño intencional del sistema social personal, de manera que el tipo y la duración y la frecuencia de las interacciones sean sostenibles dentro de la capacidad energética real, en lugar de basarse en el estándar social promedio que puede ser genuinamente incompatible con la naturaleza de quien tiene esa característica. Diseñar el sistema social personal de manera sostenible incluye la identificación honesta de qué tipos de interacción generan conexión real con un costo energético manejable y qué tipos generan el costo sin la conexión que lo justifica. El evento social masivo, donde la conexión profunda no es posible por las condiciones, pero donde el costo energético es máximo, versus la conversación individual, donde la conexión real es posible y donde el costo energético, aunque significativo, es proporcional al valor que genera. El décimo territorio del proceso es la integración, la manera en que todos los territorios anteriores convergen en la experiencia cotidiana de ser la persona que has decidido ser en el mundo social real. No en las condiciones perfectas del proceso de transformación, sino en las condiciones imperfectas de la vida real, con sus interacciones impredecibles, sus momentos de recaída en los patrones antiguos, sus días donde todo lo que se aprendió parece más difícil de aplicar que en los momentos de mayor claridad. La integración no es la llegada a un estado de transformación completa después del cual la tristeza social desaparece para siempre y la conexión es siempre perfecta y la autenticidad fluye sin esfuerzo en todos los contextos. La integración es el proceso de hacer que la nueva manera de ser en el mundo social sea el modo de operación predominante, el que opera automáticamente en la mayoría de los contextos, el que regresa más rápido después de las recaídas en los patrones antiguos, el que genera la experiencia de mayor coherencia entre el yo interior y el yo que aparece en el mundo. Ese proceso de integración no tiene fecha de finalización, es el proceso de una vida, porque la persona que quieres ser no es un punto de llegada estático, es una dirección, un norte, un horizonte que se mueve en la medida en que te acercas, porque la persona que crece siempre puede ver más lejos del horizonte que veía antes de crecer.
Quiero hablarte ahora de algo que opera en paralelo con todos los territorios que hemos explorado y que tiene un impacto en la velocidad del proceso, que merece su propia exploración específica. La calidad del diálogo interno en el campo social. El diálogo interno social es la narración que corre en tiempo real durante las interacciones y entre ellas. El comentario sobre cómo fue la conversación, la evaluación de lo que se dijo y de cómo fue recibido. La anticipación de la próxima interacción y de sus posibles desarrollos. Y ese diálogo, cuando está dominado por la autocrítica, por la anticipación negativa y por la narrativa de la insuficiencia, genera un estado interno que se expresa en las interacciones de maneras que confirman exactamente lo que el diálogo anticipa. El diálogo interno social del yo, que opera desde la identidad construida y el miedo al rechazo, tiene características específicas que cuando se reconocen se vuelven intervenibles. La generalización excesiva que convierte una interacción difícil en evidencia de una incapacidad general para la conexión. La lectura mental que asume saber lo que el otro piensa sin la información que podría confirmarlo. El catastrofismo que amplifica las consecuencias de los rechazos sociales hasta proporciones que la realidad no justifica. La personalización que interpreta las respuestas del entorno social como referencias directas a la adecuación personal, cuando frecuentemente tienen causas que no tienen nada que ver con quién eres. La transformación del diálogo interno social no es la sustitución de la autocrítica por el elogio vacío. Es el desarrollo de una voz interna que procesa las interacciones sociales con la precisión y la justicia que un observador externo, benevolente y honesto aplicaría. Que reconoce lo que funcionó bien, que identifica lo que podría mejorarse, que contextualiza los momentos difíciles sin generalizarlos, y que mantiene la perspectiva de que el proceso de relacionarse de manera más auténtica y más profunda es exactamente eso, un proceso, y que los momentos de dificultad son parte del proceso y no evidencia de su imposibilidad. Quiero explorar ahora algo que en el proceso de transformación de la tristeza social tiene un peso específico que va más allá de la psicología individual. El impacto del entorno social en la velocidad y la dirección del proceso. El entorno social en que operas tiene una influencia en tu proceso de transformación que es simultáneamente el más poderoso y el más difícil de gestionar. Poderoso porque las personas con quienes pasas más tiempo tienen el mayor impacto sobre lo que percibes como normal, sobre las expectativas que internalizas sobre cómo deberías ser y sobre las presiones que facilitan o dificultan la práctica de la autenticidad que el proceso requiere. Difícil porque el entorno social existente frecuentemente tiene una relación establecida con la versión antigua del yo. Ha desarrollado expectativas sobre cómo eres. Ha encontrado un equilibrio con la identidad construida que, aunque no te sirva a ti, sirve de alguna manera al sistema de las relaciones existentes. Y cuando comienzas a cambiar, cuando la identidad auténtica empieza a aparecer con mayor frecuencia donde la identidad construida antes aparecía, el entorno frecuentemente genera presión para que regreses a lo conocido. No necesariamente con intención consciente, sino con la presión natural de todo sistema ante el cambio de uno de sus elementos. La gestión del entorno social durante el proceso de transformación requiere algo que es incómodo pero necesario. La honestidad sobre qué relaciones en el entorno actual tienen el espacio para sostener el proceso de cambio y cuáles están fundamentalmente basadas en la versión antigua del yo de una manera que hace que el cambio sea percibido como una ruptura de la relación en lugar de como su evolución. No te estoy diciendo que abandones las relaciones existentes como principio. Te estoy diciendo que la honestidad sobre su naturaleza y sobre cómo cada una responde al proceso de cambio es información necesaria para gestionar el proceso con la inteligencia que merece. Algunas relaciones existentes tienen la capacidad de evolucionar con el proceso, de acompañar el cambio, de responder a la versión más auténtica con una apertura que la versión construida nunca requirió, porque la versión construida era lo suficientemente cómoda para no requerir apertura. Esas relaciones son un recurso extraordinario en el proceso de transformación. Otras relaciones existentes tienen su base tan fundamentalmente en la versión construida del yo, que el cambio genera en ellas una fricción que hace que continuar requiera el regreso al yo construido. Y esa información, aunque dolorosa, es relevante para las decisiones sobre cuánta energía invertir en cada relación durante un proceso que requiere toda la energía disponible para su propio avance. Quiero hablarte ahora de algo que conecta la tristeza social con algo que va más allá del bienestar personal y que tiene implicaciones que el proceso de transformación no puede ignorar sin perder una dimensión de profundidad que es exactamente lo que lo hace sostenible en el largo plazo. La tristeza social no es solo personal. Es también la señal de que tienes algo para dar al mundo social que todavía no has dado, porque la identidad construida no tiene la capacidad de darlo. La versión auténtica de ti, la que el proceso de transformación está trayendo a la superficie, tiene un valor específico para las personas con quienes te relacionas que la versión construida no puede entregar. No porque la versión auténtica sea perfecta, sino porque es real. Y lo real tiene una cualidad de presencia que lo construido no tiene.
La risa auténtica tiene una calidad diferente a la risa social construida para la aprobación. La vulnerabilidad auténtica tiene un impacto diferente a la apertura calculada, que evalúa cuánto es seguro revelar. La escucha auténtica tiene una profundidad diferente a la escucha que está monitoreando cómo está siendo percibido quien escucha. Esas cualidades de lo real son exactamente lo que las personas a tu alrededor, incluyendo las que parecen tener la facilidad social que envidias, están esperando encontrar en las interacciones. Están esperando algo real, alguien que esté genuinamente ahí. Que diga lo que piensa porque lo piensa y no porque calculó que era lo correcto decir. Que se ría porque algo le parece genuinamente gracioso y no porque la risa es la respuesta social apropiada. Que escuche porque le importa lo que el otro dice y no porque está calculando la respuesta. Convertirte en la persona que quieres ser no es solo un proyecto personal de bienestar. Es una contribución al campo social de tu entorno, porque el campo social mejora cuando las personas que lo componen son más auténticas. Y tu proceso de transformación, aunque comience como la búsqueda de tu propio bienestar, tiene el efecto colateral de mejorar la calidad del campo social en que operas para todas las personas que lo habitan. Ahora, quiero darte el sistema completo de práctica que convierte todo lo que hemos explorado en el proceso concreto que produce la transformación que el título promete. El sistema tiene 8 prácticas que se implementan en el orden que aquí se presenta y que juntas crean el ecosistema de cambio que los 10 territorios requieren para transformarse de comprensión a experiencia vivida. La primera práctica es el diario de la identidad auténtica. 15 minutos diarios dedicados a escribir sin censura sobre quién eres cuando nadie está mirando. ¿Qué piensas realmente sobre los temas que en el espacio social modulas para la aprobación? ¿Qué te importa realmente de una manera que no has encontrado el espacio para expresar en las interacciones cotidianas? ¿Qué tipo de conversaciones anhelas tener? ¿Qué versión de ti mismo en las relaciones más importantes te genera la resonancia de la autenticidad en lugar del alivio de la aceptabilidad? Este diario no es para compartir, es para conocer, para construir la claridad sobre quién es la persona auténtica que el proceso de transformación va a traer al mundo social. Sin esa claridad, el proceso no tiene el mapa que necesita para saber hacia dónde va. Con esa claridad, el proceso tiene la dirección que hace que cada práctica sea un paso hacia algo específico en lugar de un movimiento en una dirección indefinida. La segunda práctica es la exposición gradual a la autenticidad. La identificación de un contexto social cada semana donde practicarás una expresión del yo auténtico que habitualmente moderarías para la aprobación. No la exposición total e inmediata de todas las dimensiones del yo auténtico en todos los contextos simultáneamente. La exposición gradual en el orden que va del más seguro al más desafiante. El contexto más seguro para comenzar puede ser una conversación con una persona de tu entorno con quien ya tienes un nivel de confianza, pero donde habitualmente sigues modestamente el patrón de la construcción. En esa conversación, una sola vez, dices lo que genuinamente piensas sobre un tema donde habitualmente dirías lo que crees que es esperado. O compartes algo de tu experiencia interna que habitualmente mantendrías oculto para la seguridad. O haces una pregunta que genuinamente te interesa en lugar de la pregunta que el guión social habitual prescriben. Esa exposición mínima y específica en el contexto más seguro genera la primera evidencia de que la autenticidad puede sobrevivir en el mundo social sin el costo catastrófico que el sistema del miedo anticipaba. Y esa primera evidencia es el material con que el proceso de recalibración del miedo al rechazo comienza. La tercera práctica es la construcción de al menos una relación de profundidad real. Una sola, en el entorno actual o en uno nuevo. Una relación donde el objetivo explícito es la autenticidad y la reciprocidad en lugar de la aceptabilidad mutua. Una relación donde el contrato implícito sea que ambas personas pueden ser reales sin el costo de perder la conexión. Esa relación puede desarrollarse a partir de una relación existente, que tiene el potencial de profundidad pero que ha operado en el nivel de la superficie, porque ambas personas han seguido el guión de la construcción mutua. O puede ser una relación nueva con alguien encontrado en un contexto donde la profundidad es más naturalmente posible. Un grupo con un propósito compartido que genera la base de la conexión real. Una conversación con alguien cuya presencia generó la señal de que hay algo real con quien conectar. Una sola relación de profundidad real tiene el potencial de cambiar la experiencia del campo social más que 10 relaciones de superficie. Porque una relación de profundidad real provee la evidencia de que la conexión que la tristeza social señalaba como ausente es posible. Es posible para ti, con tu yo real, en el mundo real. Y esa evidencia es el combustible más poderoso disponible para la continuación del proceso. La cuarta práctica es el ritual de la presencia antes de las interacciones sociales. 2 minutos antes de cualquier interacción social significativa dedicados a establecer deliberadamente el estado de presencia desde el que quieres entrar en esa interacción, no el estado de preparación para el performance, el estado de apertura genuina al encuentro, la respiración que reduce la activación del sistema de monitoreo de seguridad, la declaración interna de que en esta interacción voy a estar genuinamente presente con la persona que tengo enfrente, que mi objetivo no es ser aprobado sino conectar, y que para conectar necesito estar presente más que perfecto.
Esos 2 minutos de preparación para la presencia tienen un impacto en la calidad de las interacciones subsiguientes que es desproporcionado al tiempo que requieren. Porque el estado desde el que entras en la interacción determina la calidad de toda la interacción que sigue. Y el estado de presencia genuina genera un tipo de interacción que el estado de monitoreo de seguridad nunca puede generar. La quinta práctica es la revisión compasiva de las interacciones. Al final de cada interacción social significativa, 5 minutos de revisión con la voz del observador benevolente y honesto. No la autocrítica que amplifica lo que salió menos bien. No la evasión que evita aprender del proceso. La revisión honesta y compasiva. ¿Qué momento de la interacción fue más auténtico y más presente? ¿Qué momento fue más construido y más monitoreado? ¿Qué generó la mayor sensación de conexión real? ¿Qué generó la mayor sensación de desconexión? ¿Y qué haría ligeramente diferente en la próxima interacción similar con el aprendizaje que ésta generó? Esta práctica convierte cada interacción en un laboratorio de aprendizaje sobre lo que genera la conexión, que la tristeza social señalaba como ausente. Y ese aprendizaje acumulado a través de cientos de interacciones revisadas con esta calidad de atención produce una comprensión práctica de lo que funciona para ti en el campo social que ninguna teoría puede igualar. La sexta práctica es el trabajo con el cuerpo. Porque la tristeza social no es solo una experiencia mental, es una experiencia somática. Tiene una expresión en el cuerpo que es tan real como su expresión en los pensamientos. La tensión que genera antes de las interacciones sociales, la contracción que produce durante los momentos de mayor monitoreo, el agotamiento posterior que refleja el costo energético de la actuación sostenida, el trabajo con el cuerpo en el proceso de transformación de la tristeza social, incluye el reconocimiento de las señales somáticas de la presencia versus la construcción. El cuerpo que está presente en la interacción tiene una calidad diferente al cuerpo que está actuando para la aprobación. La respiración es diferente. La tensión muscular es diferente. La postura es diferente. Y aprender a reconocer esas señales somáticas en tiempo real durante las interacciones proporciona información sobre el estado interno que el proceso racional de análisis solo no puede proveer con la misma inmediatez. El trabajo con el cuerpo también incluye el movimiento físico regular como regulador del sistema nervioso, que la tristeza social tiene frecuentemente en un estado de activación crónica de baja intensidad. No el ejercicio como castigo del cuerpo o como control de la imagen que las relaciones aprobarán. El movimiento como la práctica de habitar el cuerpo con presencia genuina, que es exactamente la misma presencia que el proceso de transformación social busca desarrollar en el campo de las relaciones. La séptima práctica es la gestión del entorno de contenido. Los libros que lees, los contenidos que consumes, los modelos de persona que tienes disponibles como referencia de quién quieres ser. El entorno de contenido que la tristeza social frecuentemente genera por default es el de las comparaciones desfavorables con las versiones más favorables de la experiencia de otros que las redes sociales proveen generosamente. Ese entorno de contenido por default alimenta exactamente la narrativa de insuficiencia que la tristeza social genera. La gestión intencional del entorno de contenido incluye la reducción deliberada de la exposición a los comparadores que distorsionan y la introducción activa de contenido que documenta la universalidad de la experiencia de la desconexión y el proceso de transformación que otros han atravesado, que muestra modelos de autenticidad en el campo social, que expande la visión de lo que es posible para alguien en proceso de construir la versión de sí mismo que el yo auténtico requiere. La octava práctica es la celebración del proceso sobre el resultado. En el proceso de transformación de la tristeza social, los resultados del tipo que la cultura del éxito celebra, las relaciones profundas establecidas, las conexiones significativas creadas, son consecuencias del proceso que no llegan de manera lineal ni predecible. Y si el criterio de éxito del proceso es solo esos resultados externos, los periodos entre resultados visibles generan la tentación de abandonar el proceso antes de que los resultados lleguen. La celebración del proceso sobre el resultado significa reconocer como evidencia de avance los cambios internos que el proceso genera antes de que los resultados externos lo confirmen. El momento en que hablaste desde el yo auténtico en una conversación donde habitualmente habrías actuado a la construcción. El momento en que tu presencia en una interacción fue genuinamente más real que la semana anterior. El momento en que la revisión compasiva de una interacción difícil produjo aprendizaje en lugar de autocrítica. Esos momentos son el avance real. Y su celebración explícita refuerza el proceso con la evidencia de que está funcionando antes de que los resultados externos estén disponibles para hacerlo. Quiero decirte algo sobre el horizonte de este proceso que es importante que sepas antes de que este audio termine. La persona que quieres ser no está en el futuro esperando que el proceso de transformación la traiga a la existencia. Está en ti ahora mismo. Ha estado siempre debajo de la identidad construida, debajo de los mecanismos de protección, debajo de los patrones de adaptación que la historia de relacionarte con el mundo social construyó, está la persona auténtica que sabes que eres cuando estás más plenamente presente contigo mismo. El proceso de transformación no es la construcción de algo nuevo que todavía no existe.
Es la remoción gradual de lo que oscurece lo que ya existe. Es la práctica de traer al mundo exterior la persona que en el interior ya es. Con la valentía que esa traída requiere, con la consistencia que la práctica necesita para hacer permanente lo que al principio requiere esfuerzo deliberado, con la paciencia del que sabe que está trabajando en la capa más profunda, donde los cambios más lentos son también los más permanentes. La tristeza social que describes no es quien eres. Es la distancia entre quien eres en tu interior y quien has sido en el mundo exterior hasta ahora. Y esa distancia se cierra, no de una vez, gradualmente, paso a paso, interacción a interacción, momento de autenticidad a momento de autenticidad, hasta que un día la distancia sea tan pequeña que ya no genere la tristeza que señalaba su existencia. Ese día existe para ti en el horizonte de este proceso, no como promesa vacía, como la consecuencia natural de quien decides ser y de cómo decides practicar ese ser en el mundo social real, con sus interacciones imperfectas y sus momentos de dificultad y sus recaídas en los patrones antiguos que son parte inevitable del proceso y no evidencia de su imposibilidad. Comienza hoy, con la práctica más pequeña, con el momento más mínimo de autenticidad en el contexto más seguro disponible. Ese momento es el inicio del proceso que produce la persona que quieres ser. Y esa persona merece existir en el mundo, no solo en tu interior donde ha estado esperando, en el mundo donde puede conectar, contribuir, ser vista y sentir la pertenencia, que es exactamente lo que la tristeza social estaba señalando, como el derecho que todavía no habías reclamado completamente. Reclámalo, desde hoy, un momento auténtico a la vez.